¿Cómo me dejas preparada la presentación? Sí. Ya está prendido. Está rojito. Sí, ¿ustedes de qué van a hablar? No estaba claro el orden. No me queda claro. Vamos a hablar de un paper. Vamos a hablar sobre el IRB y encuesta, porque me pareció que estaba bueno que la gente del público conozca bien las cosas. Sí, claro. No me quedo acá. Yo me lo Hola.
Buenas, gracias por venir al panel de violencia de género. Vamos a tener ahora una sesión con Inés y María Amelia sobre el tema de violencia de género. Lo que vamos a hacer es 25 minutos cada uno, vamos a presentar un poco nuestra investigación y algunos temas un poquito más genéricos, y dejamos los últimos 15 minutos para preguntas, ¿sí? Entonces la idea es no interrumpir las presentaciones, si les parece bien, y cuando terminamos, quedan 15 minutos, ahí preguntan a cualquiera de los tres. ¿Empezás vos, Inés? Gracias. Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy les voy a presentar un artículo, no sé si pueden ponerlo ahora en pantalla, a mi presentación. Las slides, ahí está. No. Ese no es mi artículo. Pero bueno, les puedo presentar Self-Organized. No. Les voy a hablar sobre los efectos que tuvo la pandemia, el COVID, sobre la violencia de género en varios países del mundo. Es un trabajo que preparamos con un colega de la Universidad Autónoma de Barcelona, Gabriel Facchini. Y déjenme primero introducir un poco el tema. Sé que no están viendo las slides, pero les cuento lo que dicen. La violencia de género, ¿no?, contra las mujeres es un problema muy serio en todo el mundo. Se estima que 1 de cada 3 mujeres en el mundo han experimentado algún tipo de violencia física o sexual de parte de sus parejas. Y obviamente esto es sumamente importante para la víctima, para las próximas generaciones, hijos de estas víctimas, y claramente para la sociedad en su conjunto. Ahora, enfocándonos en cómo la pandemia pudo haber afectado la violencia de género, uno puede pensar que con toda esta crisis aumentó el desempleo, y la literatura ha mostrado que hay una correlación entre el desempleo, la situación económica de una familia y la violencia de género. Pero también esta crisis fue particular y hubo muchas medidas que se tomaron que estaban relacionadas con el confinamiento. Y el confinamiento lo que hacía era forzar a las víctimas a quedarse en casa con potenciales abusadores, y también decrecía, ¿no?, disminuía la posibilidad de que estas víctimas escapen de su casa en caso de que se produzca una situación de violencia de género. Ahora bien, nosotros queríamos ver el impacto del confinamiento en la violencia en varios países, y ahí nos encontramos con varios desafíos en cuanto a los datos. Por un lado, no hay buenos datos de violencia de género que sean comparables entre países, ¿sí? Y por otro lado, incluso cuando hay datos, estos datos no son de muy buena calidad, y de eso ya le van a hablar mis colegas más tarde. ¿Por qué no son de buena calidad? Bueno, hay muchos problemas de subreporte, ¿sí? No todos los casos de violencia de género llegan a reportarse a la policía, ni tampoco se reportan en las encuestas incluso. Y por último, cuando estos datos existen, también hay mucho delay, y eso pasa con muchos datos que nos interesaría tener a tiempo, pero por ahí hay mucha demora desde que los datos se generan hasta que llegan a los investigadores. Y esto obviamente era muy importante porque era un episodio nuevo de la pandemia, confinamiento, etcétera, y queríamos saber qué había pasado en ese momento, qué estaba pasando con la situación de violencia de género. Entonces lo que hicimos, estaría bueno que vean mi presentación, porque había un dibujito lindo, pero a ver, dale. A ver si aparece. Bueno, les cuento mientras lo que hicimos y después vemos. Fue usar datos de búsquedas en Google
que están relacionadas con violencia de género, ¿sí? Y lo que hicimos fue analizar estas búsquedas desde el 2016 al 2020 y ver si justo en el periodo del confinamiento en estos países había algo distinto, ¿sí? Si había un aumento o no en estas búsquedas y si se relacionaba con muchas otras medidas que nosotros teníamos acceso sobre qué tan severo además había sido el confinamiento, ¿sí? Por ejemplo, los datos de Google, en los que muestran cuál es la movilidad que hubo en cada ciudad por semana de las personas. Bien. No, pero no se proyecta en la pantalla. No sé si me pudieron seguir, pero si quieren hacer alguna pregunta. No, no hay problema. No, es que está fundido. Yo también, ahora bien. Está gráfico subido. Y bueno. ¿No será que está eso al final? ¿No se puede cerrar? ¿Quieres sentar? No. Es que estaba en la presentación. Ahí está. Y ahora vamos a poner Tiene que ir a los tres botones. ¿Se ajusta? Dice que tiene los tres puntitos. Los tres puntitos. Los tres puntitos. Ah. Una voz. Bueno, entonces volvemos. Creamos un poco de suspenso, pero lo que les decía es que al final un poco la data que vamos a analizar está presente en esta figura. Aquí en el eje de las X tienen las semanas desde el momento del confinamiento, que es el lockdown, que está estandarizado a 0 porque fue en diferentes momentos en los países que utilizamos, son 11 países los que utilizamos. Y acá para el pool de países lo que les muestro es cómo evolucionó para distintos años, o sea, acá tenemos las líneas grises, son 2016 al 2019, ¿sí? Y este es el índice que vamos a construir de violencia de género, que está relacionado con las búsquedas en Google sobre violencia de género. Y el año que está marcado acá con negro es el 2020. ¿Bien? Y si ustedes pueden notar acá, hay un salto en este índice relacionado con la violencia de género, justo cuando aparece el confinamiento, unas semanas después del confinamiento. Y acá lo que también pueden observar es esta curva celeste,
que muestra el indicador de Google, de Google de movilidad de Google, ¿sí? Que en realidad esto es cuánto aumentó el tiempo que la gente permaneció en la casa, ¿sí? Entonces, esto es solo un poco como motivación, pero para que tengan en cuenta son los datos que vamos a estar explotando. Entonces, obviamente hay un montón de artículos que han analizado cómo el COVID impactó sobre la violencia de género y utilizaron diferentes fuentes de datos. Algunos utilizaron datos de las líneas telefónicas de asistencia a las víctimas, y en ese caso mostraron en casi todos los países que hubo un aumento en el reporte de violencia. En el caso de reportes a la policía, se observa, por el contrario, una disminución, y eso quizás tiene que ver mucho con que la gente, las víctimas no podían salir a denunciar porque justamente había confinamiento. También se usaron encuestas propiamente diseñadas para esta pregunta, y de hecho acá Martín y Amélie tienen un paper al respecto y también encuentran resultados más o menos parecidos a los que se encontraban usando las líneas telefónicas. Después hay un paper que justo apareció a la vez que nosotros estábamos armando que también usaba búsquedas de Google y analizó los datos para Londres y para Los Ángeles, y encontraron también aumentos significativos de la violencia de género durante la pandemia. En este paper, ¿qué hacemos? Bueno, entonces analizamos cómo la pandemia impactó a la violencia de género y usamos este indicador que es novedoso, que son búsquedas en Google, ¿sí? ¿Y por qué creemos que era un buen indicador para ese momento? Bueno, es un indicador que es de acceso gratuito para todo el mundo e inmediato, ¿sí? Y además con muy alta frecuencia. La frecuencia puede ser hasta diaria. Está disponible para muchos países, así que nos permitía comparar varios países. Y por último, ¿se acuerdan que les dije que justamente para la violencia de género tenemos este problema de que hay subreporte, ¿sí? Y uno puede pensar que las búsquedas que se hacen en Google no están tan sujetas a ese problema de reporte, porque nadie te está mirando qué es lo que estás buscando, ¿sí? Entonces, es una posibilidad para poder obtener datos que de otra forma no podrían capturarse. Y lo que hacemos es comparar cómo el confinamiento afecta la violencia doméstica en Estados Unidos, en los 5 países más grandes de América Latina y en los 5 países más grandes de Europa. Ya les describí un poquito los datos de Google para construir este índice. Básicamente vamos a usar unos datos que ya vienen procesados de Google, que en una categoría que se llama violencia doméstica, y también algunos términos de violencia relacionados con la violencia doméstica, por ejemplo, bueno, las líneas de teléfono, que en cada país tienen nombres distintos, etc. Los países que utilizamos entonces son Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, y usamos datos desde el 2016 hasta el 2020. Además, usamos información de Oxford para poder determinar bien cuándo fue el confinamiento en cada país, y de movilidad de Google, como les conté anteriormente. La metodología, ¿sí? De esto también les va a hablar quizás Martín en un ratito, pero bueno, lo que vamos a hacer es algo muy básico. Vamos a implementar una metodología de estudios de eventos, y algo parecido a un diff in diff, metodología de diferencias en diferencias. En realidad va a ser 2 periodos de antes y después. Ahora les voy a mostrar las especificaciones, pero bueno, cualquier cosa luego me preguntan. Entonces, en la metodología de estudios de eventos, lo que vamos a hacer es, nuestro outcome de interés siempre va a ser el mismo, va a ser este indicador de violencia de género que sacamos de las búsquedas de Google. Y luego vamos a correr una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, en la que vamos a controlar por efectos fijos de las semanas. Acuérdense que nosotros tenemos datos desde el 2016 hasta el 2020, y bueno, las semanas de cada año las identificamos, podemos poner efectos fijos de semana, efectos fijos de país año, y los coeficientes de interés van a ser estos beta tau, ¿sí? Que son los coeficientes asociados a esta variable, que es la interacción entre los indicadores de semana
y el año 2020. Es decir, lo que queremos ver es si durante el año 2020, estas semanas, en particular desde tau igual a 0 en adelante, que va a ser el momento desde el confinamiento, ¿sí?, son particularmente distintas a todo lo que veníamos observando en los años anteriores. Bien. Y después vamos a correr un modelo parecido, pero con un sabor de diferencias en diferencias, en el que vamos a otra vez incluir efectos fijos de semana país, efectos fijos de año país, y un indicador de si en el periodo en el que estamos observando de esta observación, digamos, corresponde a un momento de confinamiento o no. ¿Bien? Entonces este beta es un poco el valor agregado de todos los betas de la especificación anterior, en el pre y en el post. ¿Qué encontramos? Bueno, acá les resumo un poco el resultado para estudio de eventos, y lo que se ve, acuérdense que este es el momento en el que se instala el confinamiento, es que en el 2020, antes de la pandemia, no había ningún efecto diferencial en las búsquedas estas de Google Mobility, perdón, de violencia doméstica en las búsquedas de Google. Pero después del confinamiento aparece un aumento, ¿sí? En particular el pico se da como 5 semanas después del confinamiento, y que después empieza a caer. Obviamente hay muchos países en los que el confinamiento justamente desapareció acá. No todos los países fueron como Argentina, que tuvieron un confinamiento tan largo. Pero bueno, lo interesante es que el movimiento, ¿no?, en la violencia empezó a aparecer al mes siguiente del confinamiento, y es donde se ve el efecto más grande. Si vemos lo mismo, pero usando este método de diferencias en diferencias, encontramos que podemos decir que el confinamiento aumentó estas búsquedas sobre violencia de género entre un 30 y un 40%. ¿Sí? Y estos son los valores que encuentran acá. Este 40% es justamente quedarnos con los 3 meses después del confinamiento, por esto que les digo que algunos países a los 3 meses ya habían terminado su confinamiento. Muy bien. Podemos hacer algo parecido, pero en vez de usar si están en un periodo de confinamiento o no, usar esta variabilidad que nos da la variable de movilidad de Google, esta variable que les dije que indica cuánto más tiempo ahora la gente pasa en su casa. Entonces tenemos un poco variación en la intensidad del confinamiento y el confinamiento actual, real, ¿no? Cómo se vivió en cada país. Y otra vez vemos que, bueno, mientras mayor sea la intensidad del confinamiento, mayor fue este indicador de violencia doméstica. Hacemos, bueno, algunos chequeos de robustez y placebos y encontramos que los resultados son robustos. Y bueno, déjenme contarles esto último. Dividimos los países entre desarrollados y en desarrollo, básicamente entre América Latina y el resto. Y lo que encontramos es que el confinamiento primero, ¿sí? Fue, acá tenemos en las 3 primeras columnas Europa y Estados Unidos, y en las últimas América Latina. Bien. Y en esta segunda columna, la variable de resultado, en vez de ser este indicador de violencia de género, violencia doméstica, perdón, es el indicador de la movilidad residencial de Google, ¿sí? Entonces, esto es para ver un poco qué tan fuerte fue el confinamiento en cada una de estas 2 regiones, bueno, en estos 2 grupos de países. Y como verán, el confinamiento parece haber afectado más la movilidad en los países desarrollados que en los países no desarrollados, pero también vemos que el confinamiento aumentó más este indicador de violencia en los países desarrollados que en los no desarrollados. Puede tener un poco que ver con que el confinamiento fue más estricto en estos países, pero bueno, no es la única explicación. Luego hacemos un chequeo también de qué tan bueno es este indicador de Google para predecir verdaderamente otras medidas de violencia doméstica con las que contamos. Entonces, en España tenemos datos, por ejemplo, sobre llamados también a las líneas de ayuda a la víctima. Y bueno, déjenme mostrarles nomás el grafiquito que
que cuando corremos la misma especificación, pero usando en este caso, en vez de las búsquedas de Google para España, usamos estas llamadas telefónicas a la línea de ayuda a la víctima, el patrón es bastante parecido y los resultados son consistentes. Entonces, para concluir, bueno, usamos estos datos que parecen que son novedosos. Obviamente no es la idea que que sustituyan a otro tipo de datos, sino que los complementen. Y encontramos que las búsquedas de estas relacionadas con temas de violencia doméstica aumentaron más o menos un 30% en el periodo de la pandemia. Y bueno, y uno se puede preguntar si esto tiene que ver verdaderamente con la restricción de estar en casa o con el desempleo, que aumentó mucho, y eso era lo que yo les contaba en la primera slide. Y lo que hicimos fue, no hay datos suficientes como para poder separar los dos mecanismos, pero lo que hicimos fue, en las especificaciones que les mostré antes, incluimos una medida de desempleo para los países de la OECD, que lo tenemos mensualmente, y primero que esta medida no es significativa, el coeficiente asociado a esta medida no es significativo, y bueno, y además el coeficiente solo explica 1/3 de la variabilidad en el indicador, así que bueno, parece ser que el confinamiento verdaderamente fue lo que estaba por detrás. Con respecto a las recomendaciones de política que uno puede sacar de este trabajo, bueno, que por un lado, estas búsquedas de Google nos dan información extra, y entonces es interesante poder usarla no solo para esto, sino para muchos otros indicadores con los que no contamos información muy buena y a tiempo. Y bueno, y también obviamente que, además que con futuros confinamientos que pueden estar apareciendo, lo que sea, uno tiene que tener en cuenta que en estos momentos tan críticos puede tener consecuencias muy negativas sobre personas víctimas o potenciales víctimas de violencia de género, y hay que mejorar todas las vías de búsqueda de ayuda con las que puedan contar. Muchas gracias. No se ve, ¿no? ¿Vos sabés cómo arreglar para que se vea? ¿Vos sabés cómo hacer para que se vea? No, ahorita no. No, sí, eso lo puse, pero me parece que era otra cosa. No sé qué hizo, no lo vi. ¿Vos viste qué hizo? No, cerró unas cosas, pero no entendí qué hizo. Ahí está, ese fue. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que es súper interesante, Inés, y bueno, está buenísimo ver más trabajo sobre estas cosas y que complemente también lo que venimos haciendo. La idea de mi parte es contarles un poco el proceso de hacer encuestas respecto de violencia doméstica, con las cuales hicimos algunos papers con Martín, que después les contará un poco, que tiene bueno, muchos procesos de pasar por un comité de ética, que capaz que no estamos tan acostumbrados y que verdaderamente requiere ser muy rigurosos y tener en cuenta muchas cosas que cuando estamos tratando estos temas sensibles es importante preguntar bien y tener en cuenta cosas que en comité de ética nos demanda. Así que, ¿por qué hay un comité de ética? En general están para evaluar que los beneficios y riesgos que tiene el participante al participar en una encuesta, en este caso vamos a focalizarnos en la parte de encuesta, claramente los comités de éticas están para cualquier tipo de análisis, o cualquier tipo de experimentos que también se puedan llegar a hacer, pero el participante que está siendo estudiado puede tener algunos riesgos, ¿sí? Como puede ser que la información se difunda sin querer, ¿no? Que no se tenga buen control de los datos, y si no son anónimos, eso puede traer, es parte de los riesgos que el comité de ética controla, pregunta cómo piensan tener la confidencialidad del participante resguardada, ¿no? Entonces parte de los riesgos que se consideran
más que por el lado de una encuesta, es esa posible divulgación de los datos si no fuesen por el lado de anónimos. Y beneficios, bueno, en general cuando participan haciendo una encuesta no hay unos beneficios aparentes, sí nos requieren que se les compense por su tiempo, y entonces a veces eso también se hace. En Estados Unidos es muy común que haya como haya una retribución en términos monetarios por el tiempo que pasaron haciendo la encuesta o haciendo cualquier tipo de estudio. Nosotros en este caso lo hacemos como malo esperado, sorteamos algo, ahora les vamos a algunos ejemplos de cosas que hicimos, pero la idea del comité de ética es poder tener en cuenta esto y verdaderamente ser rigurosos al momento de decir, bueno, cuáles son los riesgos y controlarlos. Entonces, va a haber muchos pedidos por parte del comité de ética de ser muy exigente, bueno, cuál va a ser el tipo de estudio, cuál es la población que se va a estudiar, qué N se va a estar trabajando, cómo se va a reclutar a esta gente, qué se le va a decir. Uno tiene que realmente entregar el guión de cómo se va a reclutar a esta gente, qué se les va a decir, y después cómo va a ser el consentimiento informado, ¿no? La gente que participe verdaderamente tiene que saber todos los procedimientos por los que va a pasar. Ahora voy a entrar un poquito más en detalle de eso. Y a veces uno también trabaja con datos de empresas, si uno complementa las encuestas con datos administrativos o de empresas, también tiene que haber un acuerdo del uso de los datos. Entonces verdaderamente nos piden que hagamos un seguimiento y seamos muy exigentes en decidir dónde vamos a sacar esos datos. Y después toda la parte de confidencialidad, también, como les decía, uno de los riesgos que obviamente queremos minimizar, y de alguna forma es un riesgo fácil de minimizar, es poder tener los datos codificados y asegurarse que ningún tipo de identificador esté relacionado con las respuestas. Entonces, tener las bases de datos separadas y asegurarse que si puede haber un riesgo por una parte de la encuesta, pero que esa parte no esté relacionada con los sujetos. Antes, bueno, cuando eran en papel, se pedía dónde se van a guardar, bajo llave, en qué escritorio, en qué armario, y ahora también piden, bueno, va a estar con una contraseña, en qué tipo si va a estar encriptado. La verdad que es importante que claramente si los datos no son anónimos, se tenga bajo llave, bajo seguridad, los datos de los participantes. Y además porque, bueno, obviamente le vamos a decir a la persona que sus datos están siendo resguardados, que son confidenciales y que eso verdaderamente se cumpla. Entonces, la parte de consentimiento informado es muy importante, y por el lado de las encuestas, que a veces cuesta mucho que la gente conteste, la parte de consentimiento informado completo es bastante largo, pero es requerido, y la verdad que a veces yo veo muchas encuestas dando vuelta para internet y me doy cuenta que esta parte falta y que es importante, ¿no? A veces informar los protocolos, ¿no? De forma sencilla, bueno, qué es lo que va a estar haciendo el investigador, cuál es el procedimiento, el objetivo, y cuáles los beneficios que se va a llevar por contestar, o no. Y a veces pasa que cuando uno, si llega a contar el objetivo de la investigación, puede sesgarlos, ¿no? Sesgar las respuestas. Entonces también está la posibilidad, y esto sería mandatario hacerlo, si uno no puede avisarlo ex ante cuál es el objetivo de la investigación porque puede llegar a sesgar los resultados, enviar después, o decirle, bueno, si quiere comunicar para saber el objetivo del estudio, puede enviarnos un mail o si tiene forma de contactarse, y puede retirarse del estudio en el caso en que no esté de acuerdo con el tema. Entonces, darle la posibilidad de estar informado. Si no es al principio por un tema, y eso, digamos, para que no pueda sesgar los resultados, que es súper importante, pero sí tener la posibilidad de que siempre se puede voluntariamente dejar de participar si no está de acuerdo con participar con ese objetivo del estudio. Yo decía, bueno, los riesgos que puede tener, todas las molestias que puede tener participar de este estudio, el tipo de, digamos, que hay preguntas sensibles, ¿no? Especialmente en este caso, uno dice, bueno, puede haber preguntas que pueden afectar su sensibilidad, y si en cualquier momento usted se siente incómodo, puede retirarse sin ninguna penalización. Eso es súper importante poder anunciarlo en esta parte del consentimiento informado, en la cual el participante va a decir, estoy de acuerdo, lo leí, tengo mayoría de edad, cumplo con los requisitos para participar del estudio. Y la parte también, cuando uno anuncia los riesgos, como les decía, hay que avisar que la parte de cómo se van a cuidar sus datos. Esta parte nos sorprendió, que bueno, que uno también tiene que avisar que,
digamos, que puede necesitar, si las preguntas son muy sensibles o si lo que se está preguntando es muy sensible, que podría tener acceso a un psicólogo, o por ejemplo nosotros también le decimos que por favor llamen al número de atención de violencia de género, ¿sí? que está informado al respecto. Entonces también agregar una parte en la cual hay una cierta responsabilidad por parte del investigador de que si son preguntas muy sensibles y que si puede afectarlo de alguna manera, que atienda a cierta atención médica o psicológica. Y entonces, bueno, aparte de la compensación, claramente tiene que ser muy clara, entonces ahí se aclara cómo se va a compensar a los participantes, cómo van a acceder a esa compensación, y también los fondos que tienen, ¿no? Obviamente también se firma una parte de que no hay problemas de interés, no hay conflicto de interés, pero entonces también se avisa cuáles son los patrocinadores del estudio. Eso también son todas las cosas que tiene que estar informado claramente un participante al momento de contestar una encuesta, ¿no? De participar de un estudio en el cual, aunque no esté participando los datos, se está proveyendo información, y creo que cualquiera se sentiría cómodo y querría poder asegurarse a quién le está brindando los datos, ¿no? Y después, bueno, una parte, como les decía, que bueno, además de poder negarse a participar, dejar todos los datos de contacto para que la persona se sienta cómoda en que si no está seguro, pasa más en Argentina, en países donde no estamos tan acostumbrados a contentar encuestas, donde uno quiere saber, a ver, esto es verdad, ustedes lo están haciendo, tener un número de teléfono de contacto, y eso claramente tiene que estar el consentimiento informado. Así que claramente queda una hoja bastante larga con toda esta información, pero me parece importante recordarles que si en algún momento tienen que hacer algo así, es importante tener este consentimiento informado. Entonces quería mostrar algunos ejemplos. Nosotros al final de la encuesta, que va a contar un poco más Martín los trabajos que estuvimos haciendo, es decir, bueno, usted hace check que he leído la información sobre la línea de atención que brinda contención y asesoramiento telefónico en situaciones de violencia y razones de género. Entonces nos aseguramos que hayan leído esta información. Y después les quería mostrar también que tenemos una parte en la que decimos, bueno, ¿cómo hacemos la parte de la de compensación? Le decimos, bueno, que si quiere participar, va a otro formulario aparte, sus preguntas no están linkeadas con el email que quiere dejar, o si lo quiere dejar, no va a estar vinculado con sus respuestas, y ser claro de cómo se va a sortear. Acá, cómo se va a sortear lo habíamos explicado antes en el consentimiento informado. Esto era una pregunta que se hacía al final para que dejen su email a continuación. Después lo que les quería comentar era un poco que, digamos, hicimos estas encuestas. Una era a hombres, ¿sí? Que fue claramente desafiante hacer una encuesta sobre violencia de género y sobre machismo a hombres. Primero porque los hombres no suelen contestar encuestas, es muy difícil, la tasa de respuesta de los hombres es bastante baja. Y después, bueno, que claramente eran preguntas sensibles, eran preguntas difíciles de preguntar, y lo que hicimos en este caso es buscar formularios en los cuales ya estaban validados por psicólogos en su mayoría sobre ciertos tipos de sexismos, ¿sí? Distintos tipos de machismos en donde se podrían manifestar. Entonces, fue bastante amplio, digamos, la forma en que les presentamos este formulario, diciendo que encontrará frases que describen las actitudes hacia los hombres y mujeres en la sociedad contemporánea, ¿no? Como para no sesgar entonces sus resultados, que claramente no había respuestas correctas e incorrectas, y que eran de forma anónima. Había una de las partes era sobre la aversión a la homosexualidad. Entonces este era un cuestionario hecho por Zuckerman en el 98, que tenía esta forma particular. Entonces una de las secciones era la aversión queríamos medir la aversión a la homosexualidad. No voy a entrar en detalle en cada uno, pero después si quieren cuando pregunten podemos volver por cuestiones de tiempo. Después otra de las secciones se llama sexismo hostil, ¿sí? Que están más relacionadas con el lema de cómo las mujeres estarían pidiendo favores como excusa, ¿sí? Y no que no estuviesen justificadas. Y entonces el hombre podía contestar con un cierto nivel de acuerdo y en desacuerdo. Mantuvimos las mismas categorías de acuerdo y desacuerdo que los autores originales. Después teníamos el sexismo, no me salió como corregir old fashion, pero como antiguo o algo así, que son como algunas
digamos, algunas frases que uno podría llegar a haber escuchado en otra época y si eso se mantenía en la sociedad, y lo mismo, manteniendo cuán de acuerdo y en desacuerdo está con estas preguntas con respecto a que la madre se tiene que ocupar de los chicos en la escuela, cuando si se siente mal en la escuela, o que los niños varones tienen que participar más en deporte que las mujeres, o que se sienten incómodos con una mujer como jefe. Entonces, preguntas que a pesar de que sean del 95, siguen siendo obviamente este old fashion, pero en general las encuestas, por más que eran de los 90, parecían bastante adecuarse a lo que podríamos considerar sexismo o machismo en estos días. Después una parte, esta encuesta que es muy interesante, es como la parte más de justificación del sexismo y la violencia. Entonces, toda esta parte que preguntamos más de actitudes, todavía no llegamos a preguntar la parte más de hechos, ¿no? Pero todavía sigue siendo, a veces creen que es así, pero no se animan tampoco a contestar que verdaderamente hayan cometido actos violentos. Entonces, esta parte también es súper interesante, poder asegurarse, digamos, qué es lo que se está pensando en esta población, ¿sí? Entonces, bueno, sí, hay como justificación de que el hombre maltrate a su mujer por distintas características. Y después, otra de las partes, digamos, como también parte de la violencia de género, que un poco me parece que, no sé si habló Inés, pero teníamos una parte como de violencia física y una psicológica, y también tenemos una tercera categoría que a veces se separa y a veces no, como violencia sexual, ¿sí? Entonces, linkeado a este tipo de violencia física, pero también estarían como los pensamientos machistas con respecto a la sexualidad, como por ejemplo que la mujer debería tener relaciones sexuales con su pareja aunque no quiera, ¿no? Entonces, eso es un tipo de pregunta que estaba en este grupo, en este indicador con respecto al machismo sexual. Después, como decíamos, primero puede ser una parte más de creencias con respecto al machismo, pero también hicimos un formulario sobre violencia física, ¿sí? Entonces, y puede ser física como también puede ser psicológica, como les veníamos mencionando antes. Entonces, bueno, esta es la parte de la introducción, diciendo, bueno, digamos, tratando de poner en el setting, ¿no? De cómo ubicarlo en la situación, en que, bueno, uno aunque no se lleve, no importa lo bien que se lleve con su pareja, hay veces que no están de acuerdo, se enojan con la otra persona, quieren cosas diferentes, o simplemente tienen disputas o peleas porque están de mal humor, cansados. Entonces, bueno, hay distintas formas de resolver o de discutir estas cosas. Cuéntenos si se siente identificado con estas frases a continuación, y decimos de su relación más reciente. Entonces, con respecto al abuso no físico, seguimos a Garner y Hudson, y tienen que contestar cuántas veces, ¿sí? O si siempre, digamos, entre mucho y nunca, realiza este tipo de acciones, ¿sí? Que hay desde, digamos, no son físicos, ¿sí? Es insultar, es de decir, de menospreciar, de que no quiera ni que trabaje ni que estudie, ni que se socialice con amigas, que le controle el dinero. Son claramente signos de abuso no físico, ¿sí? Entonces, digamos, podemos preguntar, bueno, con que lo haya hecho rara vez, poder capturar si esto está presente, ¿sí? Con respecto a la violencia física, nos centramos en estas tres. Podría haber también muchas más preguntas y muchas más específicas. Y esta parte de lo que pide el Comité de Ética, volviendo a lo anterior, al ser, son actos que son ilegales, ¿no? Y que es un caso serio que está penalizado por ley, tenemos que dejarle de forma optativa responder a estas preguntas, ¿sí? Por una cuestión legal. Entonces, otro dato para saber con respecto a lo que el Comité de Ética solicita en estos casos. Para cerrar, y capaz que esto estamos más conocidos, me gustaba centrarme en la parte de los hombres, porque no es tan común preguntar sobre violencia de género a los hombres, al victimario, ¿sí? Pero bueno, después el formulario de víctimas son preguntas capaz que, bueno, muy similares a los hombres, pero a la mujer, y preguntando si lo percibió siempre, con qué frecuencia, y de vuelta, con poder corresponder con confianza, con sinceridad, y que claramente sean anónimas, para que la mujer se sienta cómoda en contestar. Por eso también es tan importante asegurarse que si quiere participar, que el mail no estaba relacionado con las respuestas, ¿no?
Como ven, las preguntas son bastante similares en algunos casos. Hay algunas preguntas de violencia física, de golpear, pero también de amenazas, que también es súper importante poder considerarlo. Y también, bueno, de celos, de menosprecio, de humillación, de consumo de alcohol en exceso. Y bueno, también hay preguntas con respecto a la violencia sexual. Bueno, la idea de esta parte era poder discutir esto, y obviamente que quedo a disposición si tienen alguna duda con respecto a cómo pasar por un comité de ética en este tipo de investigaciones. Y bueno, muchísimas gracias. Buenas. Vamos a esperar si pasa la magia y de repente empieza a funcionar. ¿Hay que hacer algo o es magia? Pasó la magia. Bueno, muchas gracias Inés y María Amelia. Me quedé pensando en el primer paper que presentó Inés y ese tipo de papers son fundamentales. Es decir, nosotros tuvimos, no sé, me quedé pensando, estuvimos 1 año y medio, 1 año en pandemia, no sé, Iván en Estados Unidos cómo fue, pero debe haber sido igual. Y en buena parte de la discusión, cuando se hacen los análisis costo-beneficios, la gente tiene mucha facilidad para ver una parte y cuesta más ver la otra, ¿no? Es decir, en cualquier análisis costo-beneficio, un estudio como el tuyo, Inés, debería ser tenido en cuenta. Es decir, uno lo escuchaba en la discusión política, ¿no? Es decir, estuvimos ahí. Es decir, sí, claro, seguramente el confinamiento bajaba la probabilidad de que hubiese contagios, y entonces parecía una obviedad de que era una buena política. Pero se empezaron a levantar voces, ¿no? De que alguien mire los costos. Y creo que esa es nuestra contribución como economistas, ¿no? Es decir, creo que de las cosas que nos enseñan en la universidad, creo yo, es esa, ¿no? Es decir, miremos las cuestiones de equilibrio general, miremos los costos-beneficios, y si vamos a hacer una política tan generalizada, menos tengamos en cuenta los costos. Y nada, me quedé pensando. Perdón. Bueno, yo voy a seguir un poquito con lo que planteaba María Amelia. Los temas de los comités de ética son realmente fundamentales. Hay algo que no sé si lo dijiste, por eso lo quería aclarar. Es que hoy, si ustedes quieren publicar sus resultados, es obligación pasar por comité de ética. Hoy no es optativo. Por eso que quisimos darle una parte importante de este panel al tema de cómo funcionan los comités de ética, para alertarlos si alguna vez quieren trabajar en temas de violencia, que esto ya no es optativo. Es decir, no es una decisión que ustedes pueden tomar de si van a pasar por un comité de ética o no. Esto es algo que hay que hacer. Y en la Argentina no es tan fácil conseguir comité de ética. Nosotros siempre pasamos por los Estados Unidos. En la Argentina hay algunos, no sé si estuvimos bien, nosotros en San Andrés estamos armando comité de ética, y creo que cada vez lo van a ver más. Esto que están escuchando hoy van a ver que pronto va a ser algo generalizado. O sea, no se va a poder hacer estudios con humanos, no solo de violencia, sino en general, sin pasar por un comité de ética, sin hacer un preanálisis plan, cosas que hace 10 años la gente empezó a hablar de eso y hoy son absolutamente esenciales. Y hacer un análisis, un preanálisis plan donde uno dice lo que va a hacer y por lo tanto después pierde ese margen para hacer data mining, ¿no? Pero me fui un poquito de lo que quería presentarles. Quería hacer algo, después les voy a hablar un poquito de mis investigaciones, pero quería empezar con algo un poquito más general. Porque si uno piensa en un panel de violencia de género, uno
Si uno quiere trabajar en el tema de violencia de género, hay muchas formas de encarar esto, ¿no? Me gustaría un poquito hasta más general lo podríamos pensar, ¿no? A veces alguien me pregunta qué es la economía. Disculpen que haga una pregunta tan filosófica, ¿no? Pero a mí me preguntan qué es la economía y me cuesta contestarlo. Y me gusta pensar esto como que uno puede definir, lo puede definir desde una perspectiva temática o una perspectiva de herramientas. Yo tengo una opinión formada con respecto a esto, y es que creo que hoy nuestra profesión se define más de las herramientas que desde el tema. Pero es un tema que podríamos discutir y obviamente es una opinión. Pero como en cualquier literatura, ¿sí? Si uno va a trabajar en temas de violencia de género, tiene que tomar un montón de decisiones. Y decisiones que son básicas, ¿sí? Decisiones son importantes para ver dónde va a encuadrar lo que va a hacer. Uno, por ejemplo, puede estar haciendo un análisis descriptivo y un análisis causal, y son muy distintos. Y no son muy distintos solamente por los resultados que van a obtener o cómo lo va a interpretar, sino en qué se tiene que preocupar, qué es lo que tiene que pensar cuando va a hacer un tipo de análisis. Si uno piensa que uno va a presentar violencia de género, uno cree que lo que va a hablar, hay mucho trabajo que es análisis descriptivo. Y análisis descriptivo es muy valioso. Acá no se trata de hacer una competencia y ponerse de un bando, ¿no? De que una cosa es mejor que otra, porque creo que eso es un error. ¿Sí? Esto no hay grieta en esto. Pero cuando uno va a pensar en qué va a trabajar, lo primero que tiene que preguntarse es si lo que va a hacer es un análisis descriptivo o un análisis causal. Por ejemplo, si uno va a hacer un análisis descriptivo, lo que le va a importar es muy distinto de lo que le va a importar cuando hace un análisis causal. Si uno va a hacer un análisis descriptivo, ahí tienen los sospechosos de siempre en estadística. A uno le va a importar tener datos abundantes y tener un N muy grande, datos detallados, sin error de medición, que sean representativos, etc. Lo cual es obvio. Si yo quiero tener una idea de cuál es la prevalencia de la violencia de género en la Argentina y quiero sacar ese dato a partir de encuesta, lo que quiero es tener un N grande, que sea representativo, cosa de que pueda sacar, que lo que obtenga de esa encuesta me puede iluminar acerca de la población. Pero si uno lo que quiere es hacer un análisis causal, esas cosas, si bien son importantes, uno tiene unas preferencias, yo diría, lexicográficas por otra cosa. Es decir, uno tiene unas preferencias lexicográficas por tener una fuente de variabilidad exógena. Es decir, una fuente de variabilidad exógena que me permita interpretar mis resultados en forma causal. Y esta fuente de variabilidad exógena les puede venir a partir de experimentos naturales, experimentos controlados, que pueden ser experimentos de campo, experimentos de laboratorio, o enfoques no experimentales, como los que planteó Inés, estudios de evento, diferencias en diferencias. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando uno ve un experimento causal, este resultado que está sacando no es un resultado que sea representativo, que tenga lo que nosotros llamamos validez externa. Alguien que está preocupado por hacer un análisis causal le da más importancia a lo que llamamos la validez interna que a la validez externa. Entonces, si los datos no son representativos, no es tan importante como si la variabilidad que está midiendo no es exógena. Todo esto para encuadrar un poquito en dónde puede estar la investigación, ¿sí? Y esto está ligado con la segunda parte de dónde uno tiene que encuadrar la investigación. Y créanme que esta parte es fundamental, es central cuando uno se pone a pensar en lo que va a investigar. Y decir, ¿qué tipo de pregunta se va a contestar? Y disculpen que me esté dando esto tan básico, lo que pasa es que creo que realmente es importante. Creo que está bueno como economistas que nosotros enfrentemos los trade-offs y entendamos que hay trade-offs. Y hay un trade-off que yo considero que es central, que es entre preguntas que son relevantes y preguntas que están bien contestadas. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer un trabajo donde, no sé, Inés muestra un trabajo sobre el impacto que tienen las cuarentenas sobre la violencia de género. Y podría surgir alguno de ustedes y dice, no, pero yo quiero saber las causas de la violencia de género. Yo quiero entenderlo, las causas de la violencia de género. Esa es la verdadera pregunta última que alguien que está preocupado por violencia de género, quería contestar. Bueno, pero esa es un ejemplo de una pregunta súper relevante que probablemente no se pueda contestar bien. Entonces, muchas veces,
cuando ustedes vayan a evaluar la investigación, tienen que darse cuenta que mucha gente se hace preguntas que son más chiquitas, no porque sean investigadores que no tienen inquietudes sobre preguntas relevantes, sino porque aceptan que están enfrentando un trade-off y que si quieren contestar muy bien una pregunta que realmente pueda tener una interpretación causal, están quizá obligados a hacerse una pregunta un poco más chica. ¿Quién de todos ustedes, es raro, ¿no?, que uno se haya dedicado a la economía y no le gustaría poder explicar por qué hay pobreza? ¿Se entiende? Es decir, una pregunta, ¿por qué hay países ricos y hay países pobres? Supongo que todos. Es raro que alguien sea economista y no tenga esa motivación. Simplemente es muy difícil contestar esa pregunta. Es muy difícil entender por qué hay pobreza en el mundo, pero es muy sencillo entender cuál es el impacto que tiene darle libros a los niños en África cuando tienen 12 años sobre la probabilidad de que después sean pobres. Son preguntas muy distintas. ¿Sí? Una no me contesta cuáles son las causas de la pobreza. Me pregunta un causal de la pobreza, que es bien distinto. Una es una pregunta muy grande, cuáles son las causas de la pobreza, y debe haber múltiples causas, súper difícil de contestar. Esa es la típica pregunta importante que es muy difícil de contestar. Y hay preguntas que son más chicas, pero que se pueden contestar bien. Entonces, me parece que esto es importante para que podamos entender la literatura. Es decir, ¿por qué Inés hace la pregunta? Se hace esa pregunta, porque tiene, si bien no lo dijo, yo sobreentiendo que vos lo que querías era tener una identificación causal. Querías poder ver el impacto causal de algo y que afectara a la pobreza. Y de alguna forma está contribuyendo a entender las causas de la pobreza, pero está haciendo una contribución chiquita. Hay gente que acepta hacer estas contribuciones chiquitas, pero bien identificadas, y hay otra gente que prefiere ir a preguntas más grandes y ser un poquito más laxo con la identificación. Y como de vuelta, no porque quiera ser políticamente correcto, perdón, porque no tengo por qué, lo que creo realmente es que las dos cosas son útiles. Simplemente está bueno poder encuadrar lo que uno está haciendo. O sea, como decía, una pregunta relevante es cuáles son las causas por las cuales un individuo comienza a ejercer violencia de género. Entonces es una pregunta súper relevante. Y probablemente cualquier persona que está en la literatura de violencia de género le gustaría poder contestar eso. Y estoy seguro que es muy, pero muy difícil de contestar esa pregunta y debe haber múltiples causas. Y un ejemplo de una pregunta que puede contestarse mejor, pero quizás una pregunta más chica, es bueno, la que contestamos en el primer paper. Nosotros con Amelia también tenemos un trabajo sobre esto, cuál es el impacto, por ejemplo, de una cuarentena en violencia de género. ¿Sí? Esto un poquito para encuadrar lo que es la investigación. Entonces, si ustedes ven gente que está investigando en tema de violencia de género, van a ver que estas dos vertientes, estas dos formas están bien separadas. Y hay gente que se dedica a hacer análisis descriptivo. Y si vos vas a hacer análisis descriptivo, como decía antes, hay un montón de cosas que son importantes. Preocupate por tener un N grande, preocupate porque no haya error de medición. Cómo hacer las encuestas, asegúrate que la gente te conteste, que no tengas... que tenga representatividad para que vos puedas sacar conclusiones generales. Por supuesto que si yo hago un trabajo causal me encantaría tener validez externa y poder sacar conclusiones generales, pero tener en cuenta estos trade-offs es importante. ¿Sí? Entonces lo que les voy a charlar hoy son algunos trabajos en los que estuve involucrado, que están en se ubican en estos cuadrantes que les mostré antes. ¿Sí? Es decir, entre análisis descriptivo y análisis causal, vamos a tratar de ir a tratar de identificar causalidad. Uno nunca identifica causalidad. El que diga que interpretó algo causal está mintiendo. Siempre uno tiene que hacer supuestos y por lo tanto el punto es qué tan creíbles son los supuestos que uno hace. Eso es algo que también es importante darse cuenta. El que venga y dice identifiqué causalidad, o sea, claramente está mintiendo porque es imposible identificar causalidad. Uno lo que puede hacer es hacer un resultado, interpretarlo en forma causal y decir cuáles son los supuestos que uno se tiene que creer para que eso que reencontró sea causal. Y luego está en el público decidir si se cree o no se cree los supuestos que tuvo que hacer. Lo que muchas veces no se hace es expresar explícitamente cuáles son los supuestos de identificación para que lo que uno encontró sea causal. Yo creo que en esta literatura, la gente que, como nosotros, que en esto de tener que hacer análisis descriptivo, análisis causal, decide ir por el lado de hacer análisis causal, solemos dejar explícito cuáles son los supuestos que estamos usando para identificar causalidad y luego dejar del lado del lector
si se cree o no se cree ese supuesto. Poner explícito cuáles son los supuestos para que lo que yo estoy mostrando sea causal es absolutamente esencial y creo que es parte de la agenda de las que hacen análisis causal. Y luego tomar una decisión acerca de la pregunta. Pero esa decisión acerca de la pregunta está muy ligada a la anterior. Es decir, si vos querés hacer un análisis causal, probablemente, lamentablemente, te tengas que conformar con hacer una pregunta que no es todo lo relevante como vos quisieras. ¿Sí? Perdón toda esta introducción, pero me pareció importante ver dónde se encuadra la investigación que les voy a mostrar, que es básicamente una investigación que trata de identificar causalidad, hacer preguntas que yo voy a tratar de convencerlos a ustedes que son relevantes, aunque seguramente no son las preguntas que yo elegiría si pudiera elegir sin restricciones, ¿entiendes? Si yo pudiera elegir sin la restricción de tener que enfrentar el trade-off, quizá hubiese elegido preguntas que me parecían más relevantes que esta. ¿Sí? No son las preguntas más relevantes. Primer trabajo que le voy a contar, así, lo voy a tener que contar muy rápido porque no tengo tiempo, entonces voy a ir un poquito al esqueleto de lo que hacemos, nada más. ¿Sí? Es un trabajo con María Amelia, donde lo que hacemos es mirar el impacto de hacer el servicio militar de la conscripción sobre las actitudes de sexismo y violencia doméstica. Básicamente es un trabajo en el cual lo que hacemos es investigar una política que fue súper extendida a lo largo de la historia de Argentina. Durante un siglo el servicio militar en Argentina fue obligatorio. La mitad de los países del mundo tienen servicio militar obligatorio. Quiere decir que es una política de los más extendida del mundo. Yo diría miles de millones de personas han estado expuestas en el mundo a esta política. Y tratar de entenderla creo que es central. Y tratar de entenderla de su raíz. Es decir, cómo afecta los comportamientos, ¿sí? Cómo afecta el comportamiento el haber estado involucrado en un servicio militar. Acabo de perder las transparencias. Esto es un problema porque tenía todas las tablas. ¿Volverá por magia? Sí, esto es fascinante. Vaya a saber. Segundo trabajo que les voy a contar. Yo creo que espero darles la motivación para que quieran leer los trabajos, porque obviamente en el tiempo que tengo no les puedo contar 4 papers. El segundo es un trabajo también que hicimos con María Amelia, acá, que gentilmente me cedió la parte de contar los papers a mí. Es un paper sobre donde la motivación del paper era tratar de entender la relación que existe entre la pornografía y la violencia sexual. Este es un tema que a mucha gente le viene interesando hace mucho tiempo. Si ustedes ven la historia, es súper interesante la historia. Si ustedes ven el presidente Johnson, no sé cuándo estuvo en Estados Unidos, en 1960 y pico, no sé Gustavo que sabe la historia de todo, si se acuerda, pero en 1960 y pico ya mandó a hacer un estudio profundo de, no sé, de miles de páginas para tratar de entender qué había que hacer con la industria de la pornografía. Porque para ver si ver pornografía afectaba a la violencia sexual. Y ese es un trabajo en el cual nosotros empezamos a explorar eso. Es un tema súper difícil y obviamente uno lo explora lo mejor que puede. Un tercer trabajo, este no es con María Amelia, sino con Bruno, que es un estudiante, que era un estudiante de la maestría en San Andrés y ahora está en Brown, que básicamente lo que hacemos es mirar el impacto que tiene un programa de subsidiar las viviendas. Un programa como, ¿cómo se llama este que está ahora? Este que sortean viviendas y créditos para viviendas. Bueno, y tratamos de ver si existe un link ahí entre recibir estos shocks de subsidios sobre violencia, y creo que tenemos resultados que creo yo son contraintuitivos, ahora se los voy a mostrar. Y por último, lo dejé para el final, seguramente no lo presentaré porque ya tuvimos acá una presentación muy buena sobre un tema muy parecido. Tenemos un trabajo también con María Amelia y Tommy Murphy sobre el impacto de las cuarentenas sobre violencia doméstica, teniendo un approach que es bastante distinto al que siguió Inés, lo cual es interesante porque encontramos los mismos resultados hacia algo completamente distinto, Ella miró los Google Search, nosotros hicimos encuestas directamente. Le fuimos a preguntar a la gente y encontramos resultados muy parecidos. Donde le conté un poco los títulos, ahora lo que me dé el tiempo, les voy a ir contando. ¿Sí? Entonces, el primer paper es este del servicio militar y cómo el servicio militar afecta las actitudes sexistas
Y las encuestas se las estuvo mostrando Amelia, ¿no? Es decir, las preguntas sobre cuáles son tus actitudes frente al sexismo, sobre el machismo, etcétera, etcétera, pero incluimos también este módulo de violencia, lo cual era todo un desafío, como les dijo María Amelia. Es decir, le estamos preguntando a los hombres si les pegaban a las mujeres. Y uno podría haber pensado ex ante que todo el mundo iba a decir que no. Y no quiero decir que fue una grata sorpresa, porque parece que no estaría las palabras adecuadas, ¿no?, en este contexto, pero no es que todo el mundo dijo que no. En términos de la realidad fue una muy desagradable sorpresa de que efectivamente gente estuviera reconociendo que golpeara a sus mujeres. Desde el punto de vista del paper, si nadie golpeaba no teníamos paper. Entonces, las dos cosas son ciertas, ¿no? Entonces, teníamos estos cuestionarios sobre violencia que le preguntábamos a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Básicamente tratamos de identificar causalidad. Y para identificar causalidad lo que usamos es, supongo que ustedes conocen, el experimento natural del servicio militar en la Argentina. Durante 100 años, hasta 1994, una de las cosas que hizo Menem, ¿se acuerdan? Menem lo hizo. Una de las cosas que hizo Menem fue terminar con el servicio militar obligatorio, después del caso Carrasco. Pero hasta ese momento, todos nosotros, no sé, yo estuve expuesto a eso, Walter le veo la mano, supongo que cualquier persona de más de 40 estuvo expuesto al sorteo del servicio militar. Iván dice que no, está agrandado porque es más joven. Entonces, fíjense que esto es bien la lógica de un experimento, de un estudio causal. ¿Qué es lo que vamos a explotar? Un experimento natural. Es decir, nosotros no hicimos el experimento, pero durante 100 años en la Argentina se sorteaba quién iba a hacer el servicio militar. Entonces, por razones que no tienen nada que ver con las actitudes frente a la violencia, por tus actitudes frente al sexismo, tenías algunos individuos que eran elegibles para hacer el servicio militar y otros individuos que no eran elegibles para hacer el servicio militar. Obviamente que hay que hacer algún trabajo econométrico ahí, que no quiero entrar en los detalles, hay que usar variables instrumentales, etcétera, porque lo que ustedes tienen ahí es un intention to treat, es decir, había gente que lo sorteaban para hacer el servicio militar y no lo hacía, y otra gente que salía sorteado con número bajo, es decir, no tenía que hacer el servicio militar, pero se voluntariaba, y si vos te querías voluntariar para hacer el servicio militar, lo podías hacer. Que sí que ahí tenés lo que se llama non-compliers, pero bueno, eso se puede tratar fácilmente con métodos econométricos que los estudiantes ya conocen. Esto te pone en un plano distinto de cualquier estudio observacional. Es decir, el poder encontrar un experimento natural en el cual tuvo esta asignación aleatoria para gente que fuera elegible o no elegible para hacer el servicio militar, te pone en un plano, en términos de lo que es causal o descriptivo, distinto de lo que es cualquier estudio observacional. Por ejemplo, nuestros alumnos no van a estar sesgados por el hecho de que podría ser. Yo no quiero empezar a hablar sobre las características que tiene alguien que decide ser militar, pero no sé, probablemente alguien que decide ser militar tiene seguro una actitud frente a la violencia que es distinta a la que tengo yo. Digo, no quiere decir que eso sea malo, sí, obviamente, pero si no te gusta nada la violencia, supongo que no te haces ni loco policía o militar, me imagino yo. Y si ya tenés una actitud ex ante frente a la violencia, eso puede estar relacionado con la probabilidad de que después le pegues a tu mujer o tengas actitudes distintas a la violencia. No digo que tenga que ser así, pero probablemente, pero podría ser. Y eso te sesgaría cualquier resultado. Que sí que es fundamental en este tipo de casos tener algo de variabilidad exógena. Y la variabilidad exógena acá te lo da el sorteo que se hacía para el servicio militar. ¿Qué es lo que nosotros encontramos acá? Creo que Amelia estuvo presentando el paper, así que los que ya lo vieron, ya está spoileado esto, como dicen los chicos. Lo que encontramos es que aquellos individuos que hicieron el servicio militar era más probable que tuvieran actitudes machistas, ¿sí? y que cometieran actos de violencia de género. Y este resultado está bueno, es decir, nosotros no estamos encontrando las causas, perdón que dé tantas vueltas, no estamos encontrando las causas de la violencia, ¿lo ven? Debe haber un montón de otros motivos que no tienen nada que ver con haber hecho el servicio militar por el cual la gente golpea a las mujeres, ¿sí? Debe haber un montón de mujeres, por el R cuadrado de esto, si uno quisiera entender la violencia doméstica, debe ser chiquitísimo, ¿sí? Como, no sé, 0,01 como mucho, digo yo, porque debe haber un montón de otros motivos mucho más relevantes por los cuales la gente empieza a tener violencia. Entonces nosotros no estamos explicando las causas de la violencia, pero estamos encontrando el efecto causal de una política que es súper prevalente en el mundo sobre violencia, y estamos encontrando que eso pasa. Entonces, cuando se empiecen a discutir, porque ustedes no lo crean, ahora se está discutiendo, y en un montón de lugares hay congresos sobre esto, cuáles son si tiene que restaurarse o no un servicio militar, hay que tener en cuenta que esto cambia la mentalidad de la gente y, por lo tanto, y que tiene un byproduct negativo.
¿Cómo se hace esto una vez que uno tiene un experimento natural? Bueno, es muy sencillo. Uno puede hacer simplemente una regresión de variables instrumentales, ¿sí? No quiero entrar tanto en detalle. Y acá están los resultados, que un poquito se los conté. Hay un incremento muy fuerte sobre las actitudes al sexismo, machismo, justificación de violencia, todas las variables que Amelie les contó antes. Y lo más interesante, creo yo, es que hay un aumento muy importante en la violencia, ¿sí? Este es el primer paper con esta lógica de causalidad que estaba diciendo antes. Y no creo que me dé para mucho más, pero le voy a contar el segundo entonces. Me voy a quedar con ganas de contarles los otros. Este trabajo que le decías de la pornografía. Y nosotros tuvimos una approach que yo creo que es genuinamente creativo para ver el problema del link que hay entre la pornografía y la violencia sexual. Y básicamente lo que hicimos fue explotar la caída de YouTube. La caída que tuvo YouTube el 16 de octubre de 2018. Por 2 horas hubo una caída masiva de la plataforma. ¿Y saben qué pasó en esas 2 horas? La gente migró increíblemente de YouTube a Pornhub. Pornhub es el sitio de porno más importante del mundo. Entonces, en esas 2 horas que cayó YouTube, de repente la gente que estaba mirando YouTube pasó, mira, nosotros hemos documentado hasta qué miraban, ¿sí? O sea, las palabras que buscaban, todo. Es decir, la gente migró de YouTube a Pornhub. Quiere decir que probablemente tengas en esas 2 horas gente que no iba a mirar porno y que ahora por la caída de YouTube pasa a mirar porno. Entonces pasás a tener un experimento natural de lo que es una fuente de variabilidad exógena, de un incremento en ver porno, y nosotros lo que conseguimos es la base de datos de todas las violaciones que hubo en Estados Unidos por hora. Quiere decir que nosotros podemos mirar si después de la caída de YouTube hay un incremento en las horas posteriores en las violaciones. Y básicamente lo que encontramos es eso. Si el experimento natural es muy claro, esa caída fue masiva, salió en todos los diarios, es súper famosa, búsquenla en Google si quieren, van a ver que les aparece enseguida. Fue una caída masiva que tuvo YouTube por 2 horas. ¿Y qué es lo que pasó ahora? Que no tengo mucho tiempo, déjenme que les muestre otra cosa. Acá tienen el gráfico que a mí me encanta. Esto es la correlación entre las caídas de YouTube y la migración a Pornhub. Y la correlación es increíble, ¿lo ven? Es decir, cuando se da el pico de la caída de YouTube, tienen un pico que son millones. O sea, este incremento que se ve en el panel inferior de Pornhub implica que solo en Estados Unidos hay, no sé, millones de personas más mirando porno de lo que hubiesen estado mirando si no hubiese caído YouTube. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miramos el impacto que tiene la caída de YouTube sobre las violaciones, y como es muy difícil poder pensar en un vínculo que no sea a través de Pornhub, del incremento de Pornhub, eso obviamente en el paper lo explicamos mucho y mostramos un montón de mecanismos alternativos. Déjenme que les muestre los resultados, yo ya estoy terminando, ¿sí? Igual yo soy el coordinador, así que no sé a quién le estoy diciendo. Me estoy autoimponiendo acá, respeto. Lo que encontramos es un resultado positivo y significativo súper grande. Es decir, nosotros tenemos datos por hora. Lo que nosotros chequeamos son las 24 horas posteriores, miramos las 24 horas posteriores, y esto también lo basamos en literatura. Hay mucha literatura que dice que el efecto de ver porno dura más o menos como hasta 24 horas. Quiere decir que cualquier efecto de esta emoción, ¿no? No quiero ser arousal, ¿cómo lo dirías? Excitarse, ¿no? De excitarse puede llegar a durar hasta 24 horas. Lo que nosotros mostramos es que en las 24 horas posteriores a la caída de YouTube hay un incremento significativo y muy importante en las violaciones. Uno podría pensar en mecanismos alternativos, y ya con esto termino, y nosotros los exploramos. Podría ser que, no sé, la gente porque se cayó YouTube estaba aburrido y se puso a cometer delitos, cualquier otro delito. Nosotros mostramos que eso no es cierto, si no hay ningún incremento en ningún delito salvo en las violaciones. Podría ser que la gente, como se cayó YouTube, se puso a tomar alcohol o a drogas, y el incremento del alcohol y las drogas es lo que llevó a las violaciones. Mostramos también que no hay ningún impacto sobre... O sea, no parece haber pasado nada en el mundo, ni en ningún otro delito, ni sobre consumo de alcohol, consumo de droga. Lo único que parece haber pasado es que cuando se cayó YouTube, la gente lo que hizo fue migrar a un sitio de porno, y en las 24 horas posteriores se incrementan las violaciones. No me quiero detener mucho más, me gustaría hablar de los otros papers, pero
voy a tratar de cumplir con lo autoimpuesto. De vuelta, si nosotros explicamos las violaciones, con esto cierro. No, probablemente hay millones de causas, pero miles de causas que no tienen nada que ver con eso. Pero hay una discusión importante, y es una discusión que llevó a un presidente de Estados Unidos a hacer un act que involucró al Congreso, ¿okay? Para ver qué había que hacer con la industria del porno. Y lo que querían saber, literalmente, era si ver porno afectaba o no afectaba la violencia sexual. Y no se pudo identificar. ¿Por qué? Porque si vos lo querés identificar mirando si en aquellos lugares donde llegó el porno, empiezan a tener toda una suerte de endogeneidades, en las cuales no quiero empezar a detallar, pero todo es endógeno, es muy difícil encontrar una fuente de variabilidad exógena. Y yo creo que lo que nosotros contribuimos en este tipo de trabajo, en esta literatura, es que el arte está en tratar de encontrar la fuente de variabilidad exógena. ¿Cómo podés identificar haciendo la menor cantidad posible de supuestos para que alguien se crea que lo que está encontrando es causal? Bueno, me quedé con ganas de contarle el otro paper, pero bueno, quedará para otra vida. Muchas gracias. Ahora, en rol de coordinador, voy a tomar preguntas. Y si no preguntan, les cuento el otro paper, así que de castigo. Iván, no me pongas la presión de que yo te tenga que preguntar a vos después. Mi pregunta es para Inés, en realidad, pero la voy a marcar en lo que dijo Martín de hacer interpretaciones causales y también el tema de tener canales alternativos. Y nosotros cuando hacemos análisis empíricos, es difícil a veces dejar de lado lo que uno puede creer. A veces yo puedo creer que acá subió la violencia, no viajó, pero nuestro trabajo es tratar de mostrar una evidencia contundente para decírselo a alguien que por ahí piensa al revés de las creencias de uno, lo que sería un prior, una cosa así. Y en mi caso mi pregunta es si vos pensaste canales alternativos porque vos no ves la violencia de género, lo que ves es esta Google searches o lo que sean, y uno podría decir, bueno, quizás la violencia de género fue absolutamente constante antes y después de COVID, lo que pasó es que la gente después tuvo más tiempo, las mujeres estaban en la calle, yo sé, entonces empezaron a buscar más. Y por ahí, y uno hasta ahí puede meter cuestiones de networks y redes, y entonces la mujer ahora tiene más tiempo y le contó a la hermana, a la amiga, entonces ahora por cada episodio de violencia que existía antes, ahora tenés 6, 5 searches, y esto, boom, va para arriba, cuando en realidad vos tenías underreporting antes, ahora tenés gente que tiene más tiempo y se ve en esta ola que vos ves después. Y la pregunta es si vos pensaste eso y si hubo alguna forma de que los datos te informen para un lado o el otro. Excelente pregunta, y sí, lo pensamos. Algo que bueno, es cierto que ahora la gente tenía más tiempo y podía buscar de todo más, ¿no? Y acá algo que no dije es que no son valores absolutos. Este índice está relativizado a todas las búsquedas que se hicieron en Internet. Ahora, bueno, puede haber sido que en particular aumentaron las búsquedas de violencia de género, incluso sin suceder que haya más violencia de género, puede haber sido, pero bueno, es algo que no parece tampoco súper lógico, pero no lo puedo descartar. No sé si contesté la pregunta. Bueno, pero podría ser, Inés, porque vos sumamos que vos tenés un 20% de las mujeres que están expuestas a violencia y en época de no confinamiento están súper ocupadas y no hacen esa búsqueda. Después eso no te cambió nada y pasan a buscar eso. No digo por qué buscarían otra cosa, puede ser que ahí tenés algo que es específico, ¿no? Que podría ser. Sí, no lo veo imposible, pero... Sí, no es imposible, pero creo que eso sucedió con muchas cosas, ¿no? Que la gente antes estaba ocupada y empezó a buscar otros temas también. Entonces, como lo bueno de esto es que está estandarizado, elimina un poquito ahí esa... Lo bueno de eso es que nosotros hicimos un estudio que no tiene nada que ver con la Google Search y da exactamente lo mismo. Eso le da validez externa, ¿no? Pero por eso mismo tratamos de meter en el paper esto de los datos para España, que les mostré muy rápido quizás, que usamos datos actuales de llamadas, pero también pueden estar sujetas a la misma crítica de que la gente tenía más tiempo para hacer llamadas telefónicas por violencia de género.
Sí, si uno ve toda la literatura, el concepto de Iván es cierto, Sí, no hay duda, pero es verdad que tenés ellos que lo hicieron con los Google Search. Después hay varios papers, ¿no? El de Leslie, algunos que lo hicieron con los llamados a la hotline, que eso podrías también ir con la misma lógica. Nosotros lo hicimos con cuestionarios. Nosotros identificamos en un diff and diff. Lo que teníamos son los cuestionarios y viste que cuando hicieron el decreto de la cuarentena en Argentina, hubo gente que estaba exceptuada, ¿sí? O sea, había ciertas profesiones que estaban exceptuadas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue preguntarle a las mujeres acerca del trabajo de su pareja para poder saber si la pareja estaba o no estaba exceptuada. Entonces pasás a tener parejas que pasaron a convivir o sea, parejas que no estaban todo el tiempo juntas, que pasaban a estar juntas y otras que no. Entonces vemos el impacto ese y encontramos exactamente el mismo resultado. Ahí los consents de esos son, creo que menores, ¿no? Porque estás haciendo una encuesta y no tuvimos ningún problema de differential attrition con respecto al tratamiento, ¿se entiende? Que sí que no tuvimos que más gente nos contestaba acá que allá, que sí que ese consent no debería estar. Creo que en este caso tenemos 3 metodologías que son distintas y todas dan exactamente lo mismo. Pareciera ser bastante claro que hubo un impacto. Pareciera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola, bueno, soy Priscila Ramos del IEP. Muchas gracias a los 3 por la presentación y no es mi tema, pero es una curiosidad más que nada. Nada, lo que percibo es que en los 3 trabajos se orienta a violencia hombre-mujer, ¿sí? Y cuando uno habla de violencia también puede ser que estemos pensando en parejas homosexuales, digamos, pensando también en la exposición de ayer de Raquel Fernández, que no solo siempre vemos violencia hombre-mujer, y en ese sentido, ¿no? Hombre hacia la mujer, puede verse casos que será a la inversa, entre parejas homosexuales y mismo dentro de lo que sería la violencia doméstica, ¿no? Padres a hijos o hijos a padres mayores. Entonces, ver si estos indicadores también nos están hablando de este tipo de violencia o si ustedes hicieron algún filtro que simplemente es quedarnos con parejas heterosexuales, lo mismo para cuando hicieron encuestas a hombres, si solo piensan en que esos hombres que respondieron tienen una pareja mujer o si eventualmente no. Te contesto primero, en mi caso. En mi caso no podemos hacer la diferenciación. Está asociado en general a violencia doméstica. Y bueno, y las llamadas que se hacen a las líneas de ayuda a la víctima, en general, incluso muchas de esas líneas tienen nombre de mujeres, ¿no? Línea mujer y cosas por el estilo. Pero no podemos excluir el otro tipo de violencia. Creo que nuestro principal problema es una cuestión de potencia estadística, ¿no? Entonces es una cuestión de potencia estadística. Nosotros las encuestas que podíamos hacer, que fue distribuidas por mail con una empresa, llegamos a 1.200 personas y poder hacer esa interacción, ese impacto para ese grupo particular hubiese implicado hacer encuestas y focalizarse y poder estratificar ese nivel y poder tener representatividad de ese nivel y suficientes observaciones. Sí, y también es una realidad. La prevalencia de una es muy distinto a la otra, y si bueno, tenés casi variabilidad, o sea, si yo le hago una encuesta a 1.200 hombres sobre si las mujeres le pegan, quizás tengo cero casos puedo llegar a tener, y por lo tanto no tengo ninguna variabilidad. Un tema más práctico también. Pero no es que no lo hayamos pensado, lo que pasa es que como decía antes, tenés que encuadrar tu investigación y dado los recursos escasos tenés que aceptar las limitaciones y las restricciones. Y era costoso hacer las encuestas, era costoso los premios, era costoso el IRB, era todo costoso, y fuimos por donde hay más variabilidad y donde creemos nosotros que es más relevante socialmente. Creemos que hoy lo más relevante socialmente es la violencia del hombre hacia la mujer. Hola. Oh, me saco mejor. Hola, buenas tardes. Es una pregunta para María y para Martín por el paper de YouTube y la caída. Les preguntaba si de ese paper desprenden alguna idea de política pública para llevar a cabo con la información con los resultados que obtuvieron,
Y además quería consultarles por qué Estados Unidos y no Argentina. O sea, me imagino que es un tema de acceso a datos, pero era para confirmarlo. Gracias. Sí, bueno, con respecto a la segunda pregunta, sí, el tema de los datos, estos datos eran a nivel de Estados Unidos y hasta el momento creo que habían mencionado que la demora, ¿no? Hasta nosotros conseguimos datos, creo que hasta el 2019, digamos, y todavía aparecían nuevos eventos porque la gente tarda a veces en reportar, pero era muy específico, la gente, el horario que usó es el momento que reportaba a la persona haber tenido esa ofensa. Claramente acá es muy difícil acceder a esos datos y esto era una gran parte de Estados Unidos. Así que sí, sería súper interesante ver si en otros lados del mundo había pasado, pero no había datos a un nivel tan desagregado y tan preciso, porque necesitamos saber el horario para ver esas 24 horas desde las 9 de la noche de ese día hasta las 9 de la noche del día siguiente. La primera pregunta, ¿no? Las implicancias de política. Es difícil. En el momento que vos tomaste en este trade-off la posición de que vas a valorar la calidad de la respuesta sobre la importancia de la pregunta, se te empiezan a limitar, ¿no? las posibilidades de hacer sugerencias de política. Parece haber algo, es decir, cuando uno vea si vos ves la literatura, yo creo que igual nosotros lo que encontramos para hacer la verdad es que cuando se cae YouTube aumenta el delito sexual. Lo otro es una interpretación, ¿sí? Lo otro es una interpretación, no digo conjetural, pero es una interpretación, porque podría haber muchos mecanismos potenciales. Yo te dije, podría ser porque aumentó el consumo de alcohol, porque estabas aburrido, hay un montón de motivos. Nosotros explorábamos mucho esos caminos y pareciera ser el de pornografía. Si es pornografía, es decir, si es pornografía, creo que estamos aportando a la literatura. Creo que no había ningún estudio que ni se acercara a causalidad con respecto a eso. Es decir, ¿qué pasa cuando la gente ve pornografía? Y la discusión era muy interesante. La discusión de política muy interesante. Mucha gente lo que decía era lo contrario. Es decir, la pregunta es si la pornografía es un sustituto o un complemento. La gente decía, no, es al revés. Los defensores de la industria lo que decían es que nada, mirá pornografía y entonces no tenés que ir a molestar a otro, ¿sí? Entonces yo creo que en ese sentido estamos haciendo una contribución. No sé si la contribución, si este paper hubiese sido en 1960, quizá hubiese tenido más impacto de política. Yo creo que hoy muchas políticas ya no tienen vuelta atrás y ni siquiera sé si sería correcto que tengan vuelta atrás. Entonces la contribución es un poquito más marginal. Y no tengo ningún problema en reconocer que la contribución es más marginal. Pero es muy difícil sacar conclusiones. Yo no sé si sacaría la conclusión de que tenés que prohibir el porno porque hay un aumento en las violaciones. No me queda claro. No sé si es mi rol tampoco sacar esa conclusión. ¿Me puedo meter? No conozco tanto la literatura, pero sé que hay varios papers que hablan un poco sobre la legalización de la prostitución. Y quizás está un poco vinculado. Uno podría extrapolar una política y decir, bueno, dado que la pornografía ya está, es accesible a todo el mundo, existe. No sé, por ahí ustedes conocen los artículos mejor que yo, pero Sbiaschi tiene un artículo al respecto sobre cómo la legalización de la prostitución al final disminuye las violaciones en la calle. Sí, eso es una literatura relacionada que tiene la misma lógica de fondo sobre si son sustitutos o complementos. Pareciera que la prostitución es un sustituto más obvio, mientras que nosotros hicimos un modelo, de hecho hicimos un modelo teórico con María Amelia sobre esto, y no es difícil, es un modelo sobre, lo llaman emociones incidentales. En la literatura de crimen, que está muy influenciada por la lógica, ¿no?, de tipo Becker, de hacer análisis costo-beneficio, la gente cuando va a cometer un delito hace un análisis costo-beneficio, o sea, así como los economistas, ¿no?, desde Becker pensamos el crimen. Y hay una literatura nueva que lo que hace es decir, bueno, algunos crímenes se encuadran en un análisis costo-beneficio, pero hay otro tipo de crímenes que son lo que se llaman incidentales. Hay emociones incidentales. Yo tengo otro trabajo en el cual mostramos el efecto que tiene la frustración sobre el crimen violento. Y lo que encontramos es que
y lo hacemos con fútbol, básicamente, que cuando la gente se frustra, ¿sí? O sea, cuando River descendió, yo durante 1 hora no quería que me hablara nadie. Y lo que encontramos es que 1 hora después de que pasa un resultado negativo, que se pueda interpretar como frustración, aumenta la violencia, ¿sí? Pero eso desaparece después de 1 hora. Es decir, que hay un pico. Eso se llaman emociones incidentales. Y excitarse por ver pornografía, podríamos encuadrarlo como una emoción incidental. Entonces tendrías un delito que se encuadra en la lógica de lo que son las emociones incidentales, y eso lo hace complementario, no sustituto. Pero tiene razón Inés, es una literatura cercana, y está cercana en esta lógica de pensar si son sustitutos o complementos. Pero los resultados son al revés, ¿no? En el caso de la pornografía parece ser que tenés una emoción incidental, mientras que en el otro, en lugar de salir a violar, podés contratar a una prostituta. ¿Alguna pregunta más? Nos queda 1 minuto. Bueno, muchas gracias a todos por venir.